Javier Ceja. Si me permite, doctor, daré paso a la lectura de su reseña. Vamos a cerrar con broche de oro el doctor Javier Ceja Navarro. Es un científico investigador, orgullosamente nayarita. Actualmente es parte del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley en California y es un científico conjunto con la Academia de Ciencias de California y el Centro de Genómica Comparada en San Francisco, en Estados Unidos, y miembro del Comité Institucional de Bioseguridad del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley. Actualmente pertenece a la Facultad de Ingeniería y Sistemas Biológicos del mismo laboratorio. Cuenta con más de 1000 citas en sus trabajos publicados y ha recibido el reconocimiento de CONACYT por su estancia en investigación en esta misma universidad, la Universidad de California en Berkeley, así como el premio del director a la divulgación científica y la diversidad. Él nos presentará el día de hoy la ponencia titulada El microbioma como sistema mediador de adaptación en animales invertebrados. Una de las ponencias más esperadas desde ayer en la primera ponencia, ya lo estábamos esperando. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un gusto tenerlo aquí. El doctor Iván también me concedió el honor de presentarlo. Y pues todos estamos emocionados y ya queremos escucharlo. Bienvenido, doctor, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Betsaida, y también a Gladys por toda la organización y por haber estado en contacto conmigo y bueno, a todos por haberme invitado a presentar lo que es parte de mi trabajo actual. Voy a tratar de compartir mi pantalla y vamos a ver, ustedes me dicen qué es lo que ven. ¿Ven pantalla completa o ven notas? No sé qué es lo que están viendo. Pantalla completa, doctor. Ah, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues aquí voy. Miren, como escucharon, me llamo Javier Ceja Navarro. Soy investigador en el Laboratorio Nacional de Berkeley y también soy parte del Departamento de Ciencias Biológicas y el Centro de Ciencia y Ecosistemas y Sociedad de la Universidad de Arizona del Norte, donde actualmente me encuentro trabajando, aunque mantengo mis afiliaciones con todas las otras instituciones de las que ustedes escucharon. Me gusta presentar esta pequeña imagen porque de manera general representa lo que son los estudios que llevo a cabo en mi laboratorio. En el laboratorio estamos estudiando las interacciones de microbios con el ambiente y con distintos hospederos. En general, cuando estudio microbios, yo los estudio en el contexto de su asociación con cualquier ambiente, en donde el hospedero bien podría ser una planta, bien podría ser el suelo, protozoarios o incluso insectos. Y el día de hoy voy a hablar acerca del trabajo que he desarrollado en cuanto a lo que son las interacciones entre microbios e insectos y cómo estas asociaciones han permitido a los insectos prácticamente ocupar nichos que serían imposibles de ocupar para otro organismo. Pero para empezar, quisiera hablar acerca de los microbios en nosotros y en nuestro alrededor. Para dar un contexto acerca de lo que les voy a presentar. Como muchos de ustedes sabrán, se dice que nuestro cuerpo lleva 30 billones de células humanas y al mismo tiempo acarrea 39 billones de células microbianas, por lo que podemos decir que somos mitad humano y mitad microbio. No solamente eso, se dice que hay más microbios en nuestro estómago que en nuestra galaxia. Y muy importante también aquí es considerar que en una célula animal o en una célula humana acarreamos alrededor de 25,000 genes, mientras que nuestro microbioma lleva alrededor de 12 millones de genes. Y es allí cuando nos ponemos a preguntar quién está en control de quién, ¿no? Es importante también decir que a menos de que tengamos un microscopio, comúnmente no estamos al tanto sobre el mundo microbiano a nuestro alrededor. Comúnmente nos damos cuenta de que existen microbios cuando nos enfermamos. Imagínense, por ejemplo, una Shigella, una infección por Shigella y las diarreas que nos puede traer, ¿no? Es un ejemplo extremo, aunque otros más extremos. Sin embargo, es importante considerar que dentro de la gran diversidad microbiana en nuestro planeta, hay alrededor de unas 100 especies que conocemos que nos pueden causar enfermedad.
100 especies. Comparemos eso, con, por ejemplo, con unos 25 o 20,000 especies de microbios que llevamos en nuestro estómago, que son no patógenos y que muchas veces dependemos de ellos para nuestro desarrollo. Bueno, debido a esta gran cantidad de genes y esta plasticidad metabólica que los microbios tienen, ellos se han sido capaces de adaptarse a cualquier ambiente, a cualquier condición. Y durante su evolución y nuestra evolución, bueno, microbios se han asociado con nosotros y nos hemos beneficiado bastante de eso, ¿no? Y entiendo que aún en este momento seguimos pensando en cuál es la utilidad, por ejemplo, de probióticos o cuál es la utilidad de microbios en general, aparte de causar enfermedad. Y para esto, el día de hoy, bueno, yo les quiero hablar de dos ejemplos de insectos que se asociaron con microbios y que gracias a esas asociaciones han sido exitosos en el ambiente. Y esto es parte de mi trabajo en cuanto a la exploración del microbioma de insectos. Hoy les voy a hablar de dos individuos. Uno es una refinería de madera viviente y el otro es un insecto que es adicto a los alcaloides. Y como van a ver, estos títulos que ellos llevan, pues están completamente relacionados a asociación con microbios y el beneficio que obtienen a través de esta asociación. Bueno, primero les voy a hablar del primer sistema de estudio que me llevó a analizar o estudiar insectos. Esta es la broca del café. Ahí tienen su nombre científico. Es un insecto que es muy importante en todos los países productores de café que pueden ver aquí en este mapa. Como pueden ver también, México es un gran productor de café y bueno, este insecto se encuentra en todos estos países productores de café, incluido México. Y he aquí la situación. Cuando una de las hembras de la broca del café entra a la fruta de café y alcanza la semilla de café o el grano de café, hace lo que pueden ver en esta imagen. Empieza a comer, empieza a poner sus huevecillos, estos se desarrollan en larvas y estas larvas prácticamente destruyen el grano del café. Esto es un gran problema económicamente, porque pues no existen maneras muy eficientes de tratar a este insecto. Pero ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Esto qué tiene que ver con el microbioma? Bueno, he aquí el punto importante y qué es lo que hace a la broca del café un sistema único para el estudio de estas interacciones entre microbio y hospedero. La cafeína en altas concentraciones puede causar muchos problemas fisiológicos y moleculares. Y aquí les tengo algunos de estos. Pueden, por ejemplo, causar daño en la pared celular, daño en el DNA, afectar la capacidad celular en general y también afectar el tráfico de proteínas entre célula y célula, en célula y el resto del ambiente. Y he aquí la situación. Cuando una broca del café se está alimentando de café durante el día, prácticamente está consumiendo la cafeína que estaría contenida en 100 tacitas de café. Y les debo de decir que esta cantidad de cafeína mataría a cualquier otro animal, incluido un humano. Y se han hecho bastantes pruebas con otros insectos, por ejemplo, Drosophila o otros escarabajos relacionados filogenéticamente a la broca del café, y pues son incapaces de soportar esos niveles de cafeína. Ahora, sabemos que los animales tenemos cierta capacidad para degradar cafeína, pero no a esos niveles. Y es ahí donde empezó la pregunta. ¿Será que tenemos un proceso de desintoxicación regulada por microbios en la broca del café? Este fue uno de los primeros estudios que demostró esta asociación tan importante entre microbios e insectos, y con lo que les describiré ahora fue la manera en que ese estudio fue llevado a cabo. Lo primero que hicimos fue recolectar a estos insectos en diferentes países productores del café que pueden ver aquí en esta imagen. Y lo que hicimos fue tomar a cada insecto y analizar sus comunidades microbianas utilizando secuenciación de siguiente generación. Y bueno, a partir de esto generamos esta red que pueden observar aquí, que nos está mostrando los principales grupos microbianos que están asociados con estos insectos. Como pueden ver en la leyenda de la imagen, tenemos a varias pseudomonas, tenemos también enterobacteria, bacterias que son también gram positivas, como los bacilos, actinomicetos y demás. Una primera pregunta que teníamos es, ¿tendremos o podríamos observar una variación en el microbioma de esos animales relacionada con su lugar de origen?
pongamos esto en el contexto de humanos, ¿habrá diferencias en nuestro microbioma cuando vivimos en diferentes ambientes, por ejemplo? Pues para esto sirvió este primer análisis utilizando secuenciación de siguiente generación. Al hacer un análisis de varianza en nuestras secuencias, fuimos capaces de determinar que sí había una variación en la composición del microbioma que era explicada por el origen geográfico de estos insectos. Y nuestros datos lograban explicar alrededor del 45% de estas variaciones. Creo que un estudio como este demuestra qué tan factible sería, por ejemplo, el hacer estudios de microbioma en humanos bajo diferentes condiciones o una exposición a diferentes condiciones ambientales, por ejemplo. Bueno, una vez que descubrimos que tenemos un grupo de microbios compartidos en todos estos insectos, queríamos identificar aquellos microbios que son claves en el microbioma de la roca. Y para esto lo que hice fue ir a Chiapas a recolectar una gran cantidad de insectos, cientos de insectos, para después secuenciar el microbioma de cada uno. Esto resultó en la secuenciación de alrededor de 1000 insectos en total, todo con el objetivo del análisis que les voy a mostrar a continuación. Una vez que caracterizamos el microbioma de estos 1000 insectos, más o menos, fuimos capaces de reconstruir estas redes moleculares. Y con estas redes moleculares que les voy a mostrar aquí, queríamos identificar a estos microbios clave en base a la teoría de estas redes moleculares. Lo que hicimos fue caracterizar la red molecular de insectos que se estaban alimentando en un tipo o en una variedad de café arábica, que es el bueno, el que a todos nos gusta. Y también en el otro, café robusta, que es el que no nos gusta tanto porque tiene mucha más cafeína, que café arábica, que es un poco más amargo. Y como pueden ver, fuimos capaces de reconstruir estas redes que lucen bastante distintas. Una es mucho más compleja que la otra. Y eso nos empezó a dar la idea. ¿Será que eso está relacionado al alto contenido de cafeína, este alcaloide tóxico del que el insecto se está alimentando? Bueno, utilizando esta teoría de redes moleculares, identificamos a microbios clave, o lo que llamamos Keystone taxa, que son los que tengo coloreados aquí. La idea es que una vez que tú remueves a estos nodos de una red, la red va a colapsar completamente, y esto los hace microbios clave. Bueno, al identificar a los microbios clave, descubrimos que estos incluían a varias pseudomonas, estenotrofomonas y microbacterium. Y bueno, aquí va la pregunta, bueno, ¿qué podrían ellos estar haciendo, no? ¿Qué podrían estar esos organismos estar llevando a cabo en el estómago de este animal que estamos analizando, en el estómago de la broca del café? Pues lo que hice a continuación fue tratar de aislar a estos microorganismos, ¿no? Y para esto hice disecciones de esos pequeños insectitos que miden 2 milímetros. Aquí pueden ver el tracto digestivo del insecto y aislar microbios utilizando medio altamente selectivo. En nuestro caso, el medio de cultivo, que estoy seguro que todos ustedes tienen conocimiento de este tipo de técnicas tradicionales de aislamiento, lo que hicimos fue preparar estas placas de cultivo que la única fuente de carbono y nitrógeno que tenían era cafeína pura. No había nada más. Estamos buscando microbios que fueran capaces de crecer bajo estas condiciones. Y como pueden ver aquí, tuvimos muchas colonias de estos microbios. Los identificamos y aquí pueden ver a las diferentes especies y en algunos casos géneros que logramos identificar en estas bacterias degradadoras de cafeína o capaces de crecer en cafeína pura. Como pueden ver, tenemos a pseudomonas, tenemos de nuevo algunas gram positivas, pero lo que llamó nuestra atención fue que fuimos capaces de aislar a varios de estos organismos que fueron identificados como microbios clave en nuestras redes moleculares. Lo que nos decía, bueno, si hemos identificado esos organismos, ¿qué pasaría si los removemos? ¿Qué pasaría con la broca del café y su capacidad de sobrevivir a la cafeína si removiéramos estos organismos de su microbioma? Bueno, pero en aquel entonces, cuando estaba haciendo estos estudios y esos aislamientos, alguien me preguntó, ¿no? Bueno, Javier, es muy posible que tú estés aislando esos organismos que están creciendo en cafeína pura. Y sí, es posible que sean capaces de degradar la cafeína mientras los tienes tú en esas condiciones en tu placa de cultivo.
Pero ¿será posible que estén también degradando cafeína dentro del intestino del insecto? Sabemos que la capacidad metabólica de microorganismos es altamente dependiente de su ambiente. Entonces, la siguiente prueba que me propuse fue probar si tenemos actividad degradadora de cafeína dentro del intestino del insecto. Para esto, tomé varios insectos de nuestras colonias, extraje DNA y RNA total. Con el RNA hice cDNA o DNA complementario y después apliqué qPCR para detectar la actividad de este gen que les muestro aquí, que es el gen NDMA, que es un gen que está involucrado en el primer paso de degradación de cafeína en Pseudomonas. Aquí pueden ver en este gelecito cómo fuimos capaces de detectar al gen en el cDNA, claro en el DNA, pero no en el RNA, indicando que este es prácticamente el gen, lo estamos detectando como parte de la actividad microbiana en el tracto digestivo del insecto. Pero entonces me preguntan, ¿no? Bueno, puede haber comunidades bien diferentes en tu insecto que estén llevando a cabo esta actividad de degradación de cafeína. ¿Cómo se comparan sus secuencias de los microbios en el intestino del insecto con los microbios que tú aislaste? Y bueno, lo que hicimos fue un árbol filogenético de nuestras secuencias. Aquí en este árbol filogenético pueden ver, por ejemplo, cómo el grupo del gen NDMA de Pseudomonas fulva está en este lado del árbol y cómo las secuencias que capturamos en el intestino del insecto están prácticamente agrupándose junto con estas otras secuencias de Pseudomonas, lo que nos indica que la actividad que estamos observando en el intestino del insecto es debida a actividad microbiana y no tanto debida a actividad en el insecto. Más sobre esto en un momento. Bueno, lo que hicimos, lo que pensamos hacer a continuación fue, bueno, manipular el microbioma de la broca. Pero antes de esto, seguí esta pregunta. ¿Será, por ejemplo, que tuvimos un evento de transferencia horizontal de genes? ¿Será posible que a lo mejor estos genes de degradación de cafeína que estoy observando aquí vienen del insecto y no de microbios? Pues lo que hicimos en aquel entonces, que fue en el 2012, fue generar el genoma del insecto. Y lo primero que hicimos al analizar el genoma del insecto fue buscar si estos genes de degradación de cafeína estaban integrados en el insecto y la respuesta fue no. Entonces esto nos abría más a la posibilidad de que toda esta actividad de desintoxicación de cafeína era debida a los microbios y no al insecto. Habiendo descubierto esto, ¿no? Que el insecto no poseía esta capacidad de degradación de cafeína, procedí a manipular el microbioma de la broca. Quiero que recuerden algo, la broca es un insecto de 2 milímetros. Entonces, lo que yo tenía planeado hacer era alimentar a la broca con su dieta de café y después analizar la cafeína en sus heces fecales. Pero la pregunta era, ¿cómo puedo detectar heces de un insecto de ese tamaño? Y, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tendría que alimentarlos? ¿Cuál es el tiempo de retención de la alimentación o de la dieta a través del tracto digestivo del insecto? Y bueno, ahí era la pregunta, ¿no? ¿Cómo vamos a ver un pedacito de heces tan pequeño? Pues lo que hice fue empezar a alimentar a mis brocas con estas perlas fluorescentes que pueden ver aquí en la imagen. Alimenté a las brocas en diferente tiempo y empecé a hacer disecciones hora tras hora para observar el movimiento de estas perlas en el tracto digestivo del insecto. Esto me permitió establecer que la dieta tenía un tiempo de retención en el tracto digestivo del insecto de 6 horas. Pero no solamente eso. Ahora, cada vez que la broca defecaba, yo podría identificar las heces buscando esas perlitas fluorescentes. Esto fue para mí un desarrollo tecnológico porque me ayudó después a analizar la composición microbiana en las heces fecales de muchos otros insectos utilizando un sistema similar, incluso para el caso de estudios en Drosophila. Bueno, voy a continuar con mi presentación. Una vez teniendo estas técnicas ya establecidas, pues decidimos, ahora sí, vamos a tratar de manipular el microbioma de la broca. Y aquí les muestro nuestra estrategia experimental. Tomamos brocas normales, sin ningún tratamiento, las pusimos en estos platos de 96 pozos con medio de cultivo y las esferas fluorescentes. Y aquí en la imagen ustedes pueden ver cómo se ven las heces cuando son liberadas por el insecto. Prácticamente son estas perlas fluorescentes.
Pues lo que hicimos fue medir la cafeína aquí en las heces del insecto y también en la dieta con la que fue alimentado. A continuación, lo que hicimos fue tomar a nuestros insectos, tratarlos con antibióticos, pasarlos después a la dieta con esferas y de nuevo obtener las heces y medir la cafeína, para finalmente tener nuestro último tratamiento, que era antibióticos. De los antibióticos los pasábamos a un medio de cultivo en donde los reinoculábamos con uno de esos aislados, unas pseudomonas. Después de ponerlo con las pseudomonas, iban al medio estéril con las perlas fluorescentes y hicimos el mismo experimento. Y aquí les quiero mostrar los resultados de ese experimento. Primero pueden ver que nuestras brocas en control, que son brocas con un microbioma intacto, tenemos detección de ciertos niveles de cafeína, 0.34 miligramos por gramo con esta técnica GCMS. Y pueden ver aquí cómo con espectroscopía de infrarrojo no podemos detectar cafeína. Esto significa debajo del límite de detección. Cuando las alimentamos con antibióticos y después las llevamos a su dieta normal, vemos aquí que hay una liberación de cafeína bastante alta en las heces fecales de la broca, detectada a diferentes niveles con cada técnica. Pero lo que quiero decir aquí es que estos niveles de cafeína que estamos viendo aquí en estos insectos tratados con antibióticos son los mismos niveles de cafeína que observamos en la dieta, lo que nos indica que prácticamente la cafeína estaba pasando por el tracto digestivo del insecto sin ser modificada. Finalmente, cuando tratamos con antibióticos a la broca y la reinoculamos con unas pseudomonas, podemos ver que de nuevo tenemos reducción en el contenido de cafeína en las heces, lo que nos indica que fuimos capaces de recuperar o de darle de regreso a la broca la capacidad de degradar cafeína, lo que para nosotros fue una demostración de cómo se están involucrando el microbioma en la desintoxicación de este alcaloide para la broca del café. Ahora, como pueden ver, usamos antibióticos aquí para modificar el microbioma. Parte de esta investigación también tiene que ver con el desarrollo de nuevas estrategias para controlar insectos plaga. Imaginen insectos como la broca del café o otras plagas de importancia agrícola, pero no solamente eso. Imagínense también el ser capaces de tratar a otros insectos que causan enfermedades en humanos, por ejemplo, mosquitos, ¿no? No podemos ir allá y usar antibióticos. Actualmente utilizamos químicos, pero esos químicos cuando los ponemos en el medio ambiente prácticamente matan a todos los insectos que están alrededor, tanto buenos como los que estamos buscando. Pues en este momento estamos tratando de desarrollar nuevas técnicas para controlar a este insecto, a la broca del café, y después pensar en aplicarlo a otras plagas o agentes causales de enfermedades. Una técnica que estamos investigando en este momento es el uso de teilocinas, que son bacteriocinas que son genéticamente codificadas en el genoma de bacteria. Mi compañero Vivek Mutalik del laboratorio de Berkeley las llama virus que son zombies, porque prácticamente tienen la forma de un bacteriófago, pero sin la cabeza, ¿sí? Y la situación es que estas teilocinas están codificadas en clústeres biosintéticos similares a profagos en el genoma de la bacteria. Y lo que hace la bacteria cuando hay competencia es prácticamente liberar estas agujas para abrir canales en su competencia y prácticamente hacer que las pobres competencias se exploten, ¿no? Entonces creemos que esas podrían ser herramientas potenciales para la manipulación de microbiomas. Pues lo que hicimos fue analizar el genoma de todos nuestros aislados y en este momento estamos caracterizando estos clústeres biosintéticos que posiblemente codifican para bacteriocinas y estamos ahora en este momento trabajando en su expresión en Escherichia coli para después probarlas como herramientas para remover grupos específicos de microbios. Otra idea que estamos persiguiendo con este proyecto es el uso de bacteriófagos, viruses de bacterias que son altamente específicos que queremos utilizar para, en este caso, remover a microbios que son clave para mantener la capacidad fisiológica y biológica de un insecto. Para una vez que lo removamos, seamos capaces de tratar a estos insectos de manera muy específica, sin ahora el uso de químicos. Bueno, aquí tengo unas notas claves para este proyecto. La broca del café comparte grupos microbianos con brocas en distintos lugares del mundo.
muchos de estos microbios pueden sobrevivir usando cafeína como su única fuente de carbono y nitrógeno. Y bueno, el microbioma de la broca está a cargo de la degradación de cafeína en el intestino del insecto. Y eso es muy importante, pensémoslo de esta forma. O sea, estos insectos han evolucionado prácticamente junto con la planta de café. Y durante su tiempo de evolución con la planta del café fueron capaces de adquirir a estos microbios a estos microbios del ambiente para de esta forma poder subsistir en esta planta. Entonces tenemos aquí un sistema prácticamente que ha evolucionado. Y esta asociación entre microbio y el insecto, bueno, le ha permitido ocupar este nicho y ser pues prácticamente lo que es un adicto al café, así como muchos de nosotros. Y ese trabajo, partes de ese trabajo lo pueden leer en en esas revistas. Bueno, déjenme ver cuánto tiempo tenemos. Tenemos algo de tiempo. Voy a continuar un poquito más para hablarles del segundo insecto que están analizando, que es el otro insecto que sobrevive en una dieta extrema. En este caso es el escarabajo pasálido. El escarabajo pasálido es una máquina degradadora de madera. ¿Sí? Y esto es bien importante porque mientras está consumiendo madera, el insecto pues está sobreviviendo una dieta que es muy alta en carbono, pero tiene nada de nitrógeno. Estos insectos son bien interesantes. Hay alrededor de 960 especies de estos insectos alrededor del mundo, muchas de ellas en México. Hay 4 en los Estados Unidos y esos insectos son interesantes porque se comunican con señales acústicas. Tienen sonidos que comparten con los cuales se entienden. Imaginen un tipo de lenguaje. Son subsociales y lo interesante aquí es que todos los estadios se alimentan de heces, ¿sí? De heces fecales producidas por los adultos. Y esa es la manera en la que transfieren su microbioma. Importante considerar también que solo los adultos comen madera. ¿Por qué es esto? Porque los adultos tienen mandíbulas bien desarrolladas. Aquí pueden ver un adulto en esta imagen, mientras que las larvas o los estadios jóvenes no tienen mandíbulas bien establecidas. Y por esto, bueno, tienen esa dependencia en consumir heces fecales, transferir microbioma y transferir otras cosas unos entre otros. Ahora, el insecto, este escarabajo pasálido es relativamente grande, tiene 2.5 centímetros y esto permite que analicemos bien la distribución de función microbiana en el intestino del insecto, en cada región del intestino del insecto, algo que no podemos hacer con humanos, ¿verdad? No podemos diseccionar a un humano y después tratar de ver cuáles son las comunidades microbianas en cada zona y ver pues qué estos microbios están haciendo para el humano o animales más grandes. En esta imagen pueden ver cómo se ve el intestino del insecto cuando está dentro del insecto. Tiene 4 regiones principales, como pueden ver aquí, lo que es el buche, intestino medio, intestino anterior y el intestino posterior, e incluso tubos traqueales que permiten el movimiento de oxígeno del ambiente hacia el intestino. Y bueno, si se imaginan esto como una serie de bioreactores, pues lo veríamos de esta forma. Nuestra pregunta era, ¿será que la compartimentalización del sistema digestivo del insecto es una adaptación para separar la función microbiana? Bueno, lo primero que hice fue ver si realmente este insecto era capaz de transformar madera o de procesar madera, ¿no? Entonces lo que hicimos fue tomar este insecto, alimentarlo con madera de roble por muchas horas, recolectar heces y hacer análisis químicos comparando composición de madera con la composición de las heces. Y en esta imagen pueden ver los resultados. Pueden ver aquí cómo tenemos diferencias significativas en el contenido total de carbono cuando comparas la madera de roble con las heces. Pero también pueden ver cómo la madera tiene mucho más bajo contenido de nitrógeno que las heces que son liberadas por el insecto. Prácticamente estamos teniendo un enriquecimiento de nitrógeno aquí. También utilizamos esta otra técnica, es una técnica muy interesante que no creo que tenga mucho sentido explicar para una audiencia de medicina, pero lo que hicimos aquí fue medir las proporciones de ácidos y aldehídos en la madera y en las heces como una medida de la transformación de lignina. Ahora ustedes se estarán preguntando, pues, ¿qué nos está hablando este individuo, ¿no? ¿Qué es lignina? ¿Qué está hablando con su transformación de madera? Aquí les tengo una imagen de lo que es la lignocelulosa, que forma la biomasa de plantas y la biomasa de árboles, la biomasa de madera. Aquí, como pueden ver, tenemos celulosa,
que es un polímero muy, muy complejo hecho de subunidades de glucosa. Tenemos hemicelulosa que rodea a la celulosa. Es esa forma de subunidades de una pentosa, un azúcar de 5 carbonos. Y finalmente tenemos a la lignina. La lignina es un compuesto recalcitrante, muy difícil de ser transformado, porque está hecho de esos compuestos fenólicos. Es altamente, un polímero bastante complejo. Y les voy a decir aquí, una idea de la industria biotecnológica que aún no se ha desarrollado completamente es el ser capaz de transformar todos estos componentes que encontramos en plantas para producir biocombustibles. Y bueno, lo que yo observé aquí es que tenía a un insecto que aparentemente es capaz de transformar todos estos polímeros. Lo que hicimos también como parte del experimento, que no podrías hacer con un animal más grande, fue analizar el ambiente dentro del tracto digestivo del insecto. Primero medimos los gradientes de oxígeno, utilizando estos microsensores que ven aquí. Esta puntita tiene un tamaño de unas 10 micras. Y aquí pueden ver cómo estoy acercando el microsensor al tracto digestivo del insecto, un insecto al cual le hice disección. Esto nos permitió analizar los perfiles de oxígeno en el tracto digestivo del insecto, que como pueden ver, cuando vas entrando al tracto digestivo tienes ciertos niveles de oxígeno. Como pueden ver aquí, son alrededor de 20 micromoles por litro de oxígeno. Pero mientras te vas moviendo hacia el centro del intestino, el intestino prácticamente se vuelve anaerobio, con niveles extremadamente bajos, bueno, 0 oxígeno. Y esto fue observado en todas las regiones del tracto digestivo del insecto. También medí los gradientes de hidrógeno, porque resulta que cuando el insecto está consumiendo madera, produce mucho hidrógeno. Y el hidrógeno es importante porque también es un biocombustible. Aquí le estoy mezclando dos historias, biocombustible y también, bueno, la adquisición de microbios y la separación de microbios en un intestino complejo, ¿no? Como pueden ver, también en el intestino tuvimos estos gradientes de hidrógeno, que son opuestos a lo que observamos en los gradientes de oxígeno. Aquí, si nos movemos hacia el centro del tracto digestivo del insecto, tenemos mucho más hidrógeno. Y si se acuerdan, el oxígeno, bueno, era prácticamente no existente. Además de esto, utilizamos ¿Perdón? ¿Hay alguna pregunta o parece que no? Ok. Bueno, Hay alguien utilizamos había abierto su también... micrófono. Continúe, por favor, doctor, disculpe. Utilizamos también microtomografía computarizada para caracterizar el intestino del insecto que veían en este video, ¿no? Lo que observamos fue que algunas regiones en el intestino del insecto eran mucho más densas y gruesas. Por ejemplo, el intestino anterior que ven aquí en esta imagen, esta forma corrugada, es la parte más densa y gruesa, lo que nos hace pensar que sea posiblemente una adaptación para evitar la entrada del oxígeno y poder mantener condiciones anaerobias, pero también poder contener el hidrógeno dentro del tracto digestivo del insecto. Dos cosas que son importantes si pensamos en el metabolismo de microbios. Pues bueno, tenemos caracterizado ahora el ambiente dentro del tracto digestivo del insecto, pero queríamos saber si realmente tenemos separación de procesos metabólicos en cada región del tracto digestivo del insecto. Y para esto apliqué análisis multiómicos. Apliqué metagenómica y también proteómica y metabolómica. Les voy a mostrar rápidamente una imagen que se ve algo complicada, pero van a ver que es muy simple, ¿sí? Aquí tenemos las diferentes regiones del tracto digestivo del insecto y la abundancia de genes identificados en el metagenoma que son involucrados en la degradación de lignina, este compuesto polimérico del que les hablaba. Lo mismo para aquellos genes que posiblemente estén contribuyendo a la degradación de celulosa y hemicelulosa. Haciendo análisis estadístico, pudimos observar que la región del intestino medio que tengo aquí en color azul y la región del intestino posterior que ven aquí en color, lo llamaría melón, tienen niveles más altos de estos genes, mientras que el intestino anterior, que es corrugado de color café, tiene los niveles más bajos. Recordemos que esta región era la región anaeróbica del tracto digestivo. Y bueno,
Es importante también mencionar que la degradación de lignina y la degradación de celulosa y hemicelulosa son procesos aerobios, requieren oxígeno, lo cual tiene sentido que sean mucho más bajos en esta región que tiene o no tiene oxígeno. Utilizamos proteómica también y podemos identificar muchas de las proteínas codificadas por estos genes en las diferentes regiones del tracto digestivo. Pero no solamente eso, ¿no? Además de hacer este análisis, pudimos identificar los grupos microbianos utilizando metagenómica que estaban principalmente involucrados en estos procesos. Y aquí pueden ver estos organismos. Tenemos a Turicibacter, Lactococcus, parabacteroides y otros, ¿no? Pero ahora la pregunta es, ok, tienes la depolimerización de glucosa, perdón, de celulosa y de hemicelulosa. Entonces, a través de eso tienes la liberación de glucosa y gilosa. ¿Qué pasa con ellas? Aquí está el poder también de la metagenómica. Utilizando estos análisis, pudimos predecir las diferentes rutas metabólicas que podrían estar ocurriendo en el tracto digestivo del insecto. Pero no solo eso, también predecir los tipos de metabolitos que estaban siendo liberados de la transformación de estos compuestos. Aquí pueden ver que identificamos la producción de lactato, formato, acetato y etanol. Aquí pusimos más atención a lo que es el acetato, porque el acetato, digamos que es la moneda energética del insecto y los microbios. Y aquí pueden ver, bueno, que acetato está siendo producido por fermentación en condiciones anaerobias, por este mecanismo fermentativo, pero también a través de la homocetogénesis, lo cual incrementa el flujo de acetato en el intestino del insecto. Bueno, aquí hicimos predicciones sobre los tipos de metabolitos que puedan ser producidos, ¿no? Pero queremos ver si realmente están siendo producidos. Y lo que hicimos fue tomar insectos, alimentarlos con madera, pero también alimentarlos con celulosa, gilana y lignina químicamente puras. Imagínense, fui a comprar esto de la compañía Sigma, preparé unos panecitos para insectos y los alimenté, para después recolectar las heces y utilizar esta técnica NMR para caracterizar los metabolitos producidos. Y aquí tenemos los resultados. Aquí podemos ver metabolitos en las heces de insectos alimentados con madera y aquellos que fueron alimentados con la dieta artificial o esos químicos puros. Y como pueden ver, podemos detectar todos los metabolitos que fuimos capaces de predecir utilizando metagenómica y metaproteómica. Ahora, ¿por qué es esto interesante, no? ¿O por qué tiene que ver? ¿Por qué eso es importante? Como recordarán, al inicio de esta sección les mencioné que estos insectos son subsociales. Se cuidan unos a otros, no hay reyes, no hay reinas, se cuidan unos a otros. También les comenté que estos insectos, los adultos consumen la madera porque tienen mandíbulas fuertes, pero el resto de la familia o los jóvenes en la familia no son capaces de consumir esta madera. Entonces, ¿cómo sobreviven? Estos resultados nos hicieron cambiar la forma en la que pensamos acerca de heces fecales producidas por insectos. ¿Por qué? Si ponemos atención al comportamiento de estos insectos cuando están en sus colonias dentro de la madera, van a ver que los adultos se mueven por la colonia alimentándose y siempre detrás de ellos están las larvas o los hijos siguiéndolo, esperando a que los padres liberen estos pellets de producto de desecho que llamaríamos para alimentarse. Otros estudios han demostrado que cuando estas larvas se alimentan con otros medios de cultivo, por ejemplo, simplemente no alcanzan su desarrollo final, no alcanzan a formarse como insectos adultos. Solamente se forman o se desarrollan a insectos adultos cuando se alimentan de las heces de sus padres. Y ahora estamos tratando de analizar la asociación o la relación entre la producción de metabolitos en las heces y el desarrollo de estos insectos. Y eso nos hace realmente cambiar la forma en la que pensamos en el comportamiento de insectos. Para muchos de nosotros prácticamente pensamos, wow, hacen coprofagia, qué asqueroso, ¿no? Pero esto es también un mecanismo evolutivo para esos insectos para que ellos sobrevivan. Quiero mencionar algo más antes de llegar a mi resumen final. Y es que también estamos utilizando la información que obtuvimos por nuestros metagenomas para buscar o desarrollar nuevas estrategias para producir biocombustibles. Actualmente, bioetanol, por ejemplo,
Se produce de glucosa de manera fácil, pero no de gilosa, de esta pentosa, este azúcar de 5 carbonos que es altamente abundante en la madera. Hay dos principales enzimas que son utilizadas para la producción de bioetanol. Esta, la gilosa reductasa, requiere cofactores que son muy caros, entonces no es un mecanismo viable. Y tenemos a la gilosa isomerasa, que es utilizada, pero es inhibida por un producto de su degradación, el xilitol. Actualmente la industria biotecnológica está utilizando un gen de gilosa isomerasa que fue aislado de un hongo, este Pyromyces, que fue aislado de la popó de elefantes. Bien interesante aquí que este hongo no vino con este gen. Este hongo obtuvo este gen por transferencia horizontal de genes de una bacteria. Y al obtener esta bacteria, bueno, fue capaz de transformar gilosa y ahora esa se hace utilizada a producir etanol. Pues lo que hicimos fue buscar nuestro metagenoma por todas estas isomerasas de gilosa. Identificamos este grupito que ven aquí, altamente relacionados con la gilosa isomerasa del hongo, Pyromyces. Pues lo que hicimos fue tomar este gen, sintetizarlo y clonarlo en estos vectores que ven aquí y así hacer conjugación de levaduras, Saccharomyces. Una vez que obtuvimos a un diploide, esos diploides fueron puestos en medio de cultivo con pura gilosa y pudimos observar que algunos de los clones que generamos de estos genes eran capaces de degradar gilosa. Pero no solamente eso. La gilosa isomerasa que obtuvimos del intestino del insecto tiene mejor actividad específica que la de este hongo que está siendo utilizado por la industria biotecnológica actualmente. Y además, nuestra gilosa isomerasa no es inhibida por el xilitol, que es un problema en la producción de biocombustibles. Y bueno, esto resultó en un artículo y también una patente que ya tenemos establecida. Bueno, voy a hablar de nuestro resumen que les tengo en inglés, pero el punto principal es aquí, que el establecimiento de estos organismos benéficos microbianos no solamente se trata de obtener los microbios, sino el de proveerles con las condiciones ambientales apropiadas para su establecimiento y su desarrollo. Y esto creo que aplica a cualquier organismo, sea un animal o una planta. El hospedero debe de proveer las condiciones apropiadas para que el microbio se establezca, sobreviva y lleve a cabo su función metabólica. Creo que esto podría ser benéfico o no benéfico, ¿no? Como escuchamos en la presentación previa. Bueno, en el caso del insecto, esta evolución del insecto para desarrollar un tracto digestivo compartimentalizado con diferentes condiciones fisiológicas y biológicas llevó a que microbios se separaran para que el insecto fuera capaz de llevar a cabo una tarea tan difícil como el degradar los polímeros en la madera. Quiero terminar esta presentación agradeciendo a todos los miembros de mi laboratorio y a toda la gente que ha colaborado conmigo. Y bueno, espero que tengan preguntas y que hayan disfrutado de esta presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos mucho su participación. Creo que fue bastante interesante. Y bueno, tenemos una mano levantada y una pregunta en el chat. Vamos a darle la palabra a Marlene para que haga su pregunta y ahorita continuamos con las preguntas del chat. Adelante, Marlene. Claro que sí. Hola, buenas tardes. De verdad que me interesó muchísimo este tema. Ajá. Como que encontré lo que de verdad quiero estudiar más adelante en mi carrera del IVA. Ajá. Y quería, bueno, preguntarle cómo es que hizo los panes para, para los escarabajos. Oye, fue bien simple, te voy a decir. Mezclé las muestras estas de lignina, de celulosa y de gilana, los polvitos químicamente puros, y lo que hice fue prácticamente envolverlos en agar, muy poquito agar, algo que los mantuviera juntos. De allí los sequé, porque estos insectos realmente seleccionan lo que van a comer. Si la madera o el alimento que les vas a proveer es muy húmedo, no se lo comen. Entonces los sequé
y bueno, así prácticamente fueron forzados a comérselo. También estos panecitos que te comentaba tenían las esferas fluorescentes. Para yo realmente ver que mi dieta o estos panecitos que le estaba dando estaban moviendo a través del intestino, pues yo quería ver si salían las esferitas al ser liberadas, ¿no? Pero prácticamente fue así. Muchas gracias, Sí, doctor. sí, es que de verdad eso mucho, pues, Sí, dime, perdón. sí, sería todo. Ah, ok. Muchas gracias por tu pregunta, sí. Sí, muchas gracias, Gracias. Marlene. También era mi pregunta y creo que de varios. Hay otra pregunta en el chat Sí. que dice, ¿eso quiere decir que otros animales que consumen grandes cantidades de café, como los coatis, podrían tener este mismo microbioma o similar al de la broca del café? Creemos que sí. Mira, y esta es una pregunta que no había sido capaz de preguntar todavía, porque bueno, les comentaba al principio que también trabajo para el Departamento de Energía y no era una pregunta que les interesara, ¿no? Pero ahora que estoy trabajando también con la Universidad de Arizona, son preguntas que quiero buscar, ¿no? ¿Cuál es el microbioma compartido de esos insectos que se alimentan en dietas con alta cafeína? ¿Será que Pseudomonas está allí y todos estos otros microbios? Pero sí, muy, muy buena pregunta. Y tenemos otra mano levantada por Sí. Milton Camacho. Adelante, Milton. Doctor, buenas tardes. Sí, Se me hizo muy interesante su tema y todo este abordaje que puede tener con diferentes temáticas. Nos mencionó lo del biocombustible, que se me hizo muy interesante. Llegué un poquito tardecito a la plática, bueno, salía un mandado y mi pregunta está enfocada en si podríamos de alguna manera enfocar, en este caso, algunos insectos con una biota bacteriana específica que fuera, digámoslo así, de interés propio, porque a mí se me ocurría, quizá puedo yo tener un insecto, dotarlo de biota específica, mandarlo a un plantío donde haya plantas que están creciendo de manera deliberada, que yo quiero que no crezcan ahí, es decir, modular a través de estos mecanismos de la microbiota el crecimiento quizá de algún tipo de plaga o algún otro organismo que pudieran estar relacionados con eso. Esa es una muy, muy buena pregunta, ¿sabes? Una de las cosas que se está trabajando en ecología ambiental es obtener las herramientas para modificar el microbioma a nuestra ventaja. No solamente, por ejemplo, para remover alguna plaga, como tú lo mencionas, ¿no? Pero, por ejemplo, imagina, va directo a tu pregunta, ¿no? Una idea que se tiene ahora es el aislar microbios dentro de insectos relacionados, por ejemplo, fijadores de nitrógeno, para después liberar a esos insectos que viven naturalmente en el suelo, en plantíos, y ellos sirvan como vectores para liberar a estos microbios fijadores de nitrógeno que a lo mejor nos ayudan a aumentar rendimientos de cultivo. Lo mismo podría ser, ¿no? Utilizarlos como mecanismos para dirigir o liberar otros microbios para otras aplicaciones. Pero esa es muy buena pregunta, una aplicación que he tenido en la cabeza por mucho tiempo, pero bueno, tiempo y estudiantes me hacen falta. Muy buena pregunta, gracias. Sí. Sí, muchísimas gracias. Creo que es muy, muy prometedor este tipo de investigaciones. Pueden llevar a muy buenos resultados. Ojalá que sí, oye, sí. Gracias. Muchas gracias, Milton. ¿Tenemos otra pregunta? Si tenemos tiempo, doctor. Sí, claro, sí. Sí. Ok, entonces, adelante, Migdalia. Hola, doctor. Muy buenas tardes. Me uno a los comentarios del resto de estudiantes y compañeros. Muy interesante el tema. Y a mí me gustaría enfocarme en la cuestión de este microbioma relacionado a humanos. Sí. Es decir, en base a la dieta mexicana que consumimos muchos insectos, se pudiera considerar que este microbioma de insectos pudiera también funcionar como un alimento funcional o probiótico, considerado como un elemento de una dieta. Ok, excelente pregunta y bien interesante. Me encanta entrar a estos temas que muchos llamarían de ciencia ficción, ¿no? Te voy a decir, hay compañías aquí, hay una compañía en Berkeley que conozco que está creciendo grillitos. Y al crecer a los grillos, los alimentan con pura planta, ¿no? Con
hojitas, no purina ni nada, porque eso nos causaría enfermedad. Pero lo que están trayendo también es diferentes grupos de lactobacilos y los están proveyendo como probiótico para el insecto, pero también para que el insecto sirva como mecanismo de entrega de esos microbios en el estómago. Es una idea bastante interesante, está siendo estudiada y específicamente se está basando en lactobacilos. Te voy a decir eso. Creo que es muy posible y me encanta la pregunta. Sí. Sí. Sí, muchas gracias. Claro que sí. Quisiera comentar algo rápidamente para no tomar más del tiempo, pero Sí, en la doctor, Universidad de gracias. Arizona del Norte estamos buscando estudiantes para doctorado, estamos buscando candidatos para ser postdoctores. Y bueno, quiero que consideren la posibilidad. Seguido tenemos eh, plazas abiertas para ambas categorías. Y la universidad está bien interesada en traer a gente de Latinoamérica y más que todo gente de México, ¿no? Entonces quiero que por favor lo consideren y lo pasen a sus compañeros y bueno, que se sientan libres de comunicarse conmigo en caso de que tengan preguntas o quisieran considerar alguna de esas posibilidades. Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos mucho, además de la presentación, la invitación. Creo que algunos estarán interesados. Cualquier persona que tenga duda, pero bueno, aquí preguntaba Marlene si de licenciatura, ¿no? También. Sí, también. Mencionaba a los otros porque, bueno, pensé que muchos de ustedes ya estaban terminando la licenciatura, pero siempre hay posibilidades y maneras de hacer conexiones. Quiero que lo consideren, por favor. Perfecto, igual que con el doctor Javier y los demás ponentes, si alguno de los asistentes está interesado en tener algún contacto con ellos para alguna estancia o alguna colaboración, con Así todo es. gusto nos pueden solicitar sus datos y nosotros podemos hacer el vínculo. Y bueno, Sí, le voy a ceder la palabra a la doctora Alma para que haga entrega de su constancia. gracias. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctor. Gracias también por la invitación, que estamos seguros de que más de alguno de nuestros jóvenes en la licenciatura estará interesado y a lo mejor muy pronto lo contactan porque están próximos a hacer sus veranos de investigación y ese tipo de Perfecto. actividades que por supuesto que estaríamos honrados de que alguno de ellos fuera aceptado ahí Claro, mismo con claro. usted. Muchísimas gracias. Y pues voy a darle lectura a su constancia. La Universidad Autónoma de Nayarit, a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado y el Laboratorio Nacional para la Investigación en Inocuidad Alimentaria, LANIA Unidad Nayarit, así como la licenciatura en Biomedicina Ambiental Translacional, otorga la presente constancia al doctor Javier Ceja Navarro por su participación como ponente magistral en la conferencia titulada El microbioma como sistema mediador de adaptaciones en animales invertebrados, impartida el día 16 de noviembre durante el marco del segundo Congreso Estatal de Biomedicina y la sexta Jornada de Inmunología Nayarit 2022. Ha sido un verdadero placer escuchar sus investigaciones, así como las de todos nuestros ponentes que estuvieron presentes durante estos 2 días de jornada académica que estuvimos disfrutando. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente. Muchas gracias a todos ustedes y a Iván y a todos por haberme invitado. Ha sido un gusto y espero tener conexiones más fuertes con la universidad, sí, con toda mi gente de Nayarit. Un abrazo a todos y gracias de nuevo. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, aquí tenemos también ya al doctor Iván Girón, presente, viene por ahí manejando. Hola, no sé si me escuchan. ¿Sí me Sí, escuchan? lo escuchamos. Bueno, no sé si está todavía el doctor Javier o ya se desconectó. Ahí está el doctor. Javier, muchísimas gracias por tu participación. Para nosotros es un honor tenerte, además un orgullo, pues gran parte de la invitación, además de que sabemos de tu excelente preparación académica, uno de los motivos por el cual te invitamos, además de la calidad de tus trabajos, pues es el origen, ¿no? Eres nayarita y parte de la intención fue que los estudiantes de la universidad pues se dieran cuenta que se pueden hacer muchas cosas tanto en México como en el extranjero. Entonces, para nosotros como universidad, particularmente como programa de licenciatura, yo soy profesor de la licenciatura también, pues por supuesto que estamos muy interesados en establecer
vínculos con la Universidad del Norte de Arizona. Muchísimas gracias, Javier, por tu participación, ¿no? Un gustazo de nuevo, muchas gracias. Y aquí estoy para lo que necesiten. Sí, ya habrá oportunidad de que nos visites en persona a la Universidad Autónoma de Nayarit. Bueno, además, ¿sí me escuchan? Sí, doctor, lo escuchamos. Bueno, realmente creo que fueron dos jornadas, 2 días de excelentes ponencias. La verdad es que las estuve siguiendo a pesar de que en este momento estoy en Guanajuato. La verdad es que creo que si algo caracterizó a esta jornada, a estas 2 jornadas, fue la calidad de los trabajos. Realmente trabajos de muy altísima calidad, y que por supuesto yo creo que fueron muy enriquecedores para poco más de 50 personas que estuvieron conectados durante estos 2 días. Quiero felicitar al comité organizador. Realmente creo que el nivel de este evento va subiendo en calidad año con año y felicidades, y espero que los jóvenes estudiantes tanto de licenciatura como de posgrado pues sea esto un aliciente para sus futuro, tanto para sus trabajos de investigación como para su plan de vida académico, que seguramente este tipo de charlas pues les abre el panorama de la investigación tanto a nivel nacional como a nivel mundial, ¿no? Entonces, muchísimas felicidades al comité organizador. Y bueno, sin más preámbulo, siendo hoy 16 de noviembre, siendo la 1:47, ya dije las 2 porque estoy en Guanajuato, la 1:47 de la tarde, hora de Nayarit, a nombre de la Universidad Autónoma de Nayarit, a nombre de la rectora, la doctora Norma Liliana Galván Mesa, de la Secretaría de Investigación y Posgrado, se declara formalmente clausurado este magnífico evento y espero que el próximo año nos veamos. Seguramente tendremos un evento presencial, entonces, y que sea de la mejor calidad como este. Muchas felicidades a los asistentes y muchas felicidades a todo el comité organizador. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los asistentes, gracias a nuestros ponentes, felicidades y muchas gracias a todos los que estuvieron encargados de organizar este bonito evento. Y pues bueno, vamos a pedirles que prendan todas sus cámaras para tomar la foto del recuerdo, aunque sea de forma virtual. Todos volteen a la cámara para que quede captura de este evento, por favor. Saludos a todos, muchísimas gracias. Perfecto. Listo, no se me desconecten porque igual quiero hacer un anuncio. Ya los que quieran apagar su cámara pueden hacerlo con toda confianza. Bueno, para empezar también les quiero, igual que el doctor, dar las gracias a todos por su asistencia. Les agradezco estos 2 días de sesión por asistencia y permanencia y haber confiado en el evento. Espero que, como les dije el día de la inauguración, les haya gustado. Creo que los ponentes, como ya pudieron ver, son bastante apasionados por su investigación, por su trabajo, y que todos en general transmitieron este amor por la ciencia. Creo que además va a servir, como les decía, para generar vínculos a los estudiantes, a los investigadores, para futuros proyectos y estancias que se puedan llevar a cabo. Muchas gracias a todos y también al comité organizador, a todos los del equipo LAN y Alibat, por la organización, invitación, logística y todo lo demás, porque aunque es un evento virtual, requirió bastante tiempo.